Perfecto. Listo, jóvenes. Módulo 3, semana 1. Problemas utilizando semejanza de triángulos. Cuando hablamos de semejantes, muchachos, cuando hablamos de semejantes, hablamos de uno más grande y otro más pequeño, pero igualitos. Uno de ellos viene a ser simplemente en escala más pequeña o en escala más grande. Y las escalas ustedes lo van a llevar. Por eso que no he puesto escalas en este grupo de ejercicios, ¿no? Porque ahí viene ya diferentes sistemas y ustedes en dibujo técnico van a llevar todo este tema en un curso del primer ciclo. Los que están en ingenierías. Bien, propósito de este tema. Resolver problemas geométricos utilizando la teoría de semejanza de triángulos. Voy a hacer los ejemplos en las 4 o 5 primeras diapositivas. Decimos que este triángulo A, B, C es semejante. La simbología de semejanza es como un gusanito. Es semejante al triángulo A', B', C' cuando los ángulos homólogos son iguales. Por ejemplo, si el primer ángulo, el ángulo A, mide 50 grados, el ángulo A' también mide 50 grados. Si B mide 70 grados, entonces B' también mide 70 grados. ¿Viene a ser la suma de los ángulos internos de un triángulo, muchachos? ¿180? 180. Muy bien, niña. Entonces, tiene que ser 60 grados C y C' también son 60 grados. Entonces, los triángulos son semejantes cuando los ángulos son iguales. Los triángulos son semejantes, dos triángulos se dicen semejantes cuando los ángulos son iguales, congruentes en términos geométricos. ¿Y qué pasa con los lados? Son proporcionales. ¿Qué es esto? El lado A' es igual a K veces A. K puede ser 2, 3, 8, raíz de 20, 2,45. El lado B' es igual a la misma constante multiplicado por B. Y el T' es igual a la misma constante multiplicada por C. ¿De acuerdo, muchachos? De esto, ¿qué cosa podemos decir? Que A' entre A, si A pasa a dividir, es una constante. B' sobre B es igual a la misma constante. Y también se puede decir que C' sobre C es igual a la misma constante. Surge entonces una serie de razones. Recuerden las primeras clases, donde veamos serie de razones. Miren, ve, aquí tenemos la misma constante de proporcionalidad. Entonces, dos triángulos son semejantes cuando sus ángulos son iguales. Y también
sus lados son proporcionales a la misma constante de proporcionalidad, de K, M, lo que quieran ustedes. Entonces, si hablamos de semejanza de triángulos, estamos hablando que los ángulos tienen que ser iguales y los lados son proporcionales. Si K vale 2, entonces cada uno de sus lados homólogos será el doble del triángulo original. Si K vale 3, si la constante es 3, cada uno de sus lados será el triple de el triángulo original. No sé si ustedes han visto cómo piensan que han hecho las líneas de Nazca, ¿no? Lo han hecho por proporcionalidad, ¿no? Si es que este mide A, este que valga 8A, este mide B, este vale 8B, y van sacando así la figura. ¿De acuerdo? Y eso ustedes lo van a utilizar. Entonces, hablar de semejanza de triángulos es lados iguales y lados, ángulos iguales y lados proporcionales. Listo. Sigamos avanzando. Definición. Dos triángulos son semejantes cuando sus ángulos son iguales. Ojo, dos triángulos son semejantes. Sus ángulos son iguales, congruentes. Y sus lados correspondientes son proporcionales. Lo que habíamos mencionado, muchachos. ¿Qué son los lados homólogos, B? Son los lados opuestos a ángulos iguales. Aquí tenemos un caso, muchachos, ¿ven? El triángulo ABC. El triángulo ABC. De lados, como les dije, se acostumbra. Si acá tenemos el vértice A, el frente se llama el lado A minúscula. No es obligatorio. Vértice C, lado C minúscula. Vértice B, su opuesto es el lado B minúscula. Condición. ¿Cómo tienen que ser los lados, los ángulos, señores? Iguales, ¿ve? Alfa, alfa prima. Beta, beta prima. Lambda, lambda prima. ¿Cómo son? Iguales. Y la relación nos da una constante. Profe, acá dice A prima, en el otro era arriba iba a prima. Cualquiera, pues, muchachos, no hay ningún inconveniente, ¿ve? Pero estamos, A pertenece al triángulo mayor, A prima al triángulo menor. B al triángulo mayor, B prima al triángulo menor. C al triángulo mayor, C prima al triángulo menor. Y acá B. A prima al triángulo mayor y A al triángulo menor. ¿Ve? Acá los numeradores, los antecedentes, que es el término correcto, pertenecen al triángulo mayor. Y los consecuentes, denominadores, pertenecen al triángulo menor. Lo mismo acá, ¿ve? Los antecedentes al triángulo mayor y los consecuentes al triángulo menor. No está intercalado, pero los ángulos, ¿cómo tienen que ser? Los mismos, ¿ven? Iguales. Y los lados son proporcionales. En Profesor, general, dime, entonces los ángulos van a ser iguales, pero lo que puede variar es su tamaño, el ángulo por, no, los lados. a lo que refiero. Así es, el ángulo no va a variar, se queda Los, absolutamente igual. perfectamente. Pero el tamaño sí puede variar, pero los ángulos no. El Claro. tamaño de los lados. Así es. Ah, ok. Perfectamente. Quedó claro y Gracias. muy bien lo que has dicho. A ti las gracias, niña, por haber corroborado y que has entendido. En general, se afirma que dos figuras semejantes
cuando tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Entonces, muchachos, por decir, acá tenemos nosotros el triángulo ABC. De acuerdo. Acá saqué el triángulo PQR. No necesariamente A', B', C'. Si este angulito, muchachos, mide 70 grados, su ángulo correspondiente, porque el ángulo correspondiente a A es el ángulo de P, también tiene que ser ¿cuánto? 70 grados. Si el ángulo B mide 80 grados, ¿cuánto mide acá, muchachos? Su correspondiente también tiene que ser 80 grados. ¿De acuerdo? Entonces, por sumatoria de ángulos, ¿cuánto tiene que ser el lado menor? ¿Cuánto tiene que ser el lado menor? Te llaman un rato. ¿Ve? La suma, ¿cuánto es? 180. ¿No es cierto? 30. Muy bien. Entonces, el ángulo C tiene que ser 30. Ya no es necesario que me den el dato de C. Y su ángulo correspondiente también tiene que ser 30. Si el lado AB, por decir, mide 5, y el lado PQ, que es su correspondiente, mide 15, digo entonces, 5 por ¿cuánto? Por 3. 3 es la constante, muchachos. Entonces, si el lado BC mide 7, ¿cuánto medirá este? Medirá 7 por 3, ¿ve? La constante se mantiene, muchachos. ¿Y cuánto es 7 por 3? 21. Y si estamos en centímetros, y si este lado mide X centímetros, ¿cuánto medirá P por R? 3 por X centímetros. Profe, ¿por qué no le da un número? Porque van a ver ustedes, cuando veamos ley de senos y cosenos, no es que le vas a dar el número que quieras, tiene que cumplir las condiciones respectivas para la existencia de los triángulos, muchachos. ¿Ve? Entonces, acá, la constante, ¿cuánto viene a ser? 3. La constante de proporcionalidad, ¿cuánto había sido? 3. Puede ser 3, puede ser 2,5, puede ser 4,3, puede ser raíz de 8, el valor que ustedes quieran, señores. Entonces, como su compañera ya lo resumió hace un rato, los triángulos semejantes tienen ángulos iguales, 70, 70, 80, 80, entonces 30, 30. Y los lados son proporcionales, quiere decir, el lado multiplicado por una constante de proporcionalidad. Dentro de la teoría existe la proporcionalidad, los teoremas de dos triángulos semejantes. Escuchen. Teoremas de semejanza de triángulos. Se dice que dos triángulos son semejantes si dos ángulos respectivamente homólogos son congruentes, es decir, son iguales. Lógico, muchachos. Si, por ejemplo, como el caso anterior, este ángulo mide 70, este ángulo mide 90, este ángulo también mide 70, este ángulo mide 90. Entonces, ve, nos han dado de dos ángulos de datos. El primero es el triángulo ABC, el segundo es el triángulo XYZ.
Si tenemos dos ángulos que son iguales, el tercero necesariamente tiene que ser igual, muchachos. ¿Y cuánto va a ser entonces ese angulito? ¿No será 20, muchachos? ¿No es cierto? Ve. Si nos dan dos ángulos iguales, el tercero también tiene que ser igual. Y decimos que estos dos triángulos son semejantes. Decimos que el triángulo ABC es semejante con el triángulo XYZ. Entonces, basta que nos den dos ángulos iguales, entonces decimos que los triángulos son semejantes. Primer teorema. Nos vamos al segundo teorema. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos congruente. Entonces, si este triángulo es el triángulo ABC y este es el triángulo PQR, decimos que son semejantes si dos lados son proporcionales. Si, por ejemplo, este lado mide A y este lado mide B, ¿de acuerdo? Y este ángulo mide 40 grados. Si es que este ángulo mide 40 grados y los lados son proporcionales, quiere decir una constante K multiplicado por A, una constante K multiplicado por B. En ambos casos tenemos la misma constante, muchachos. Entonces podemos decir que estos triángulos son semejantes, señores. Podemos decir que estos triángulos son semejantes. Alguien dirá, ¿y tiene que ser 40 grados? No. Le hemos puesto un valor porque a veces visualizando es más fácil. Y este ángulo es teta. Y este ángulo también es teta. Entonces los triángulos son semejantes. El triángulo ABC es semejante con el triángulo PQR. Son semejantes, muchachos. Entonces, el primer teorema te dice, para que dos triángulos sean semejantes, basta que dos lados respectivamente sean iguales. El segundo teorema nos dice, para que dos triángulos sean semejantes, dos lados son proporcionales y el ángulo formado entre ellos son iguales, entonces son triángulos semejantes. Y nuestro tercer teorema, señores, les dice, ¿ve? Lado, lado, lado. Dos triángulos son semejantes si tienen sus tres lados proporcionales. El triángulo ABC de lados A, B y C serán proporcionales con el triángulo PQR si sus lados son proporcionales. Si el lado correspondiente al lado A mide K veces A, el lado proporcional correspondiente a C mide K veces C y mide K veces B el otro lado, diremos que los triángulos son semejantes. El triángulo ABC es semejante con el triángulo PQR si sus lados son proporcionales. Cada lado está multiplicado o dividido por la misma constante. ¿De acuerdo, muchachos? La constante será mayor que 1 si el triángulo es grande.
y será menor que 1 si el triángulo es más pequeño. Esos son los teoremas, muchachos. Esos son los teoremas que gobiernan la semejanza de triángulos. 3 teoremas. Si 2 ángulos son iguales, el tercer ángulo también tiene que ser igual, por lo tanto son triángulos semejantes. Si 2 lados son proporcionales, lado A, lado K por A, lado B, lado K por B, y el ángulo comprendido entre ellos es igual, entonces lado, ángulo, lado también son semejantes. Y si los 3 lados son proporcionales, igualito pero multiplicado por la constante, en este caso K, también decimos que son triángulos semejantes. Bien, Profesor, dime, niña. lo que no me queda un poco claro es el teorema número 2, por favor. El teorema número 2. Mírame. A lo que me dice el ángulo comprendido. Comprendido. Exacto. Ya. El ángulo comprendido viene a ser, ve, si acá tenemos el lado A, el lado K por A. Si tenemos el lado B, el lado K por B. Y el ángulo comprendido entre estos dos es el ángulo teta B. Por ejemplo, no es este ángulo B, no es este ángulo. Porque el ángulo alfa que acabo de graficar no es el ángulo que está entre el lado A y el lado B. Para que sean semejantes, el ángulo comprendido es el ángulo que forma el lado A y el lado B. El lado K por A y el lado K por B es el ángulo teta B. No es cualquiera de estos dos. Tiene que ser el ángulo formado por esos dos segmentos. Ahora sí quedó claro, niña. Ahora sí, profesor, muchas gracias. A ti las gracias por preguntar. Listo. Ya hemos visto los 3 teoremas. Empezamos entonces con nuestro primer ejercicio. Calcula la altura de una casa. Entonces, vamos a ver, muchachos. Acá nosotros primero tenemos que dibujar el piso. Porque la casa se construye en el piso. Nos dice, calcula la altura de una casa, sabiendo que en un determinado momento del día proyecta una sombra de 3,5 metros. Entonces, acá nosotros tenemos la casa. Esta casa ahí está el sol, proyecta una sombra de 3,5 metros. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Y queremos nosotros calcular la altura de esta casa. Si una persona que mide 1,87, bien, entonces acá tenemos una persona que mide 1,87 metros. Tiene en ese mismo instante una sombra de 85 centímetros. Por principio de homogeneidad, los 85 centímetros lo convierto en 0,85 metros. En ese instante, señores, en ese instante, la sombra que proyecta esta persona es de 0,85 metros. Entonces, nos encontramos con un triángulo A, que es 90 grados, B, C. Tenemos el triángulo P, Q, R.
Los rayos del sol son paralelos. Si acá tengo 90 grados, el señor no está borracho, se para derechito, son 90 grados. Entonces, este ángulo es congruente con este. Los rayos son paralelos. Por lo tanto, ¿qué cosa puedo afirmar, señores? Que el triángulo rectángulo ABC es semejante al triángulo rectángulo PQR. Porque es Entonces, proporcional. son proporcionales, son semejantes. H, miren, H está en el triángulo ABC, 1,87. La sombra mide 3,5 en el triángulo ABC. La sombra mide 0,85. Entonces, H es igual a ¿cuánto? 1,87 por 3,5 sobre 0,85. Bien, muchachos, permítanme usar mi calculadora. 1,87 por 3,5 entre 0,85. 7,7. Metros. Tenemos que contestar, muchachos. Calcula la altura de la casa. ¿Cómo contestamos? La altura de la casa es o mide 7,7 metros. ¿Listo? Así es una aplicación directa de un problema de semejanza de triángulos, señores. ¿Ve? Lo que dijo su compañera de proporcionalidad. Sí, los triángulos semejantes son triángulos proporcionales con la constante K de proporcionalidad. Capturen imagen, muchachos, para pasar a nuestro siguiente ejercicio. Dos farmacias se encuentran en un mismo edificio, por la misma cara. Cristina, que está en el portal del edificio de enfrente, quiere comprar un medicamento. ¿Ve? Entonces la parte explicativa, etcétera, etcétera. Observa el dibujo e indica cuál de las dos farmacias está más cerca de Cristina, haciendo los cálculos correspondientes. ¿A qué distancia está Cristina de la farmacia? Es decir, entonces, muchachos, miren ustedes. Con este gráfico quiero generar una formulita. La distancia que existe de Cristina a la otra calle le vamos a llamar X. ¿De acuerdo, señores? La distancia que tenemos de la farmacia 1 a la perpendicular le vamos a llamar A. Y la distancia que existe de la perpendicular a la farmacia 2 le vamos a llamar B. ¿De acuerdo? Entonces, miren ustedes. Si nosotros a este ángulo le llamamos alfa, 90 grados, y este ángulo le vamos a llamar beta. Alfa, 90 grados, beta. Por ser triángulo rectángulo, ¿cuánto suma alfa más beta? 90 grados. Entonces, este ángulo tiene que ser alfa.
porque alfa más beta son los 90 grados. Entonces, no le queda otra que ser acá, ¿cuánto? Beta. Porque alfa más beta suman 90 grados. Si acá tenemos beta, este tiene que ser alfa, porque acá tenemos 90 grados. Y si acá tenemos alfa y acá tenemos los 90 grados, tiene que ser beta. Nos damos cuenta que el triángulo, acá le ponemos H. El triángulo Farmacia 1, Cristina H, tiene los mismos ángulos que el triángulo Cristina H, Farmacia 2. Entonces, ¿qué tipos de triángulos son? Semejantes. Pongo acá al costadito. El triángulo rectángulo, Farmacia 1, H, Cristina, es semejante al triángulo rectángulo Cristina H, Farmacia 2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a obtener una relación matemática que le llaman relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Miren ustedes. Frente a alfa se encuentra X. En el triángulo de color naranja. Frente a alfa, en el triángulo de color morado, se encuentra B. Frente a beta, en el triángulo naranja, se encuentra A. Y frente a beta, en el triángulo morado, se encuentra X. En aspa, X por X, X cuadrado. Es igual a ¿cuánto? Esta A que está dividiendo, multiplicando. Y esta viene a ser nuestra primera relación matemática de relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Recuerden ustedes que nos decía la altura de un triángulo rectángulo. La altura de un triángulo rectángulo es proporcional a los lados que divide en la hipotenusa. Para nosotros A, ¿cuánto es? 18,05. ¿Y cuánto vale B? Es fácil calcular, porque es 21,25 los 18,05. 3,2. Entonces decimos, para nosotros B es 3,20 o 3,2. Listo, muchachos. Entonces, esta partecita lo voy a poner como un recordaris para que ustedes ya sepan de dónde salen las relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Listo, señores. Entonces, empezamos. Primero voy a calcular X, porque mírenme, si acá mide 18,5 y mide 3,2, de hecho que a Cristina le conviene ir a la farmacia 2, es más cerca, pero es la hipotenusa. Entonces, primero voy a calcular X. ¿De acuerdo, señores? Decimos que X al cuadrado es igual a ¿cuánto? A, que es 18,05 por 3,20. Entonces, sacamos la raíz cuadrada. X es igual a la raíz cuadrada. Ustedes tienen más tiempo en sus colegios, señores. 18,5 o 0,5 por
3,20. $7,60. X. La distancia de Cristina a la otra vereda es 7,60. Pero no me piden calcular eso. Nos están pidiendo cuál es la distancia más corta. ¿Qué cosa aplicamos, muchachos? Pitágoras, pues. Entonces, decimos, la distancia que debemos de recorrer elevado al cuadrado es x cuadrado, que es 7,60 cuadrado, más 3,2 o 3,20 al cuadrado. Raíz cuadrada de 7,60 al cuadrado más 3,20 elevado al cuadrado. La distancia es 2 raíz de 17. Pero como en la vida práctica se va a dar en metros, es 8,25 metros. Si quieren, 8 metros 25 centímetros. ¿Qué nos piden? ¿A qué distancia está Cristina de la farmacia? Entonces contestamos. Cristina se encuentra a 8,25 metros de la farmacia. De la farmacia más cercana, si quieren ponerle. ¿Ve? Para eso nos sirve, muchachos. ¿Qué hemos hecho? Hemos encontrado la relación métrica. Y con eso ya tenemos para resolver varios ejercicios, señores. Capturen la imagen, muchachos, capturen la imagen. Y así, poco a poco, se va uno recordando y aprendiéndose formulitas, muchachos. Profesora, profesor, disculpe, cuando lleva Dime, niña. en el triángulo naranja, su proceso, lo que me refiero de 8,25 potencia al cuadrado, me refiero. Es por más grande que sea. ¿Estoy en lo correcto? Mira, ve, en el triángulo de color naranja es la mayor distancia, porque fíjate, ve, también mira, ¿cuánto es su lado proporcional? 18,05 metros. Entonces, Cristina está más lejos de la farmacia 1 porque el otro es solamente 3,20 y ambos tienen la misma altura. Convenía ir a la farmacia 2. No sé si esa es tu pregunta, niña. A lo que me refiero es porque estoy llevando al cuadrado. Ah, no, es el teorema de Pitágoras, pues. Ah, ok. Mira, claro, en x cuadrado, en esta parte que está de rojito, estoy usando esta fórmula que acabamos de demostrarlo. En el otro hemos aplicado el teorema de Pitágoras. Y de repente, para que lo entiendan mejor, muchachos, le voy a poner con puntito morado. ¿Ve? Entonces, estamos trabajando en el triángulo de color morado porque D es la hipotenusa y en la cual estamos aplicando el teorema de Pitágoras. ¿De dónde sale 760? 760 es el otro cateto que hemos calculado las operaciones que está de color rojo. Listo, muchachos. Pasamos entonces a nuestro siguiente ejercicio. Por favor, me queden en silencio 2 minutitos para que ustedes lo puedan trabajar. Muy, muy similar.
8 y 10 empiezo a resolverlo ya, muchachos. Listo. Quería 2 minutos, pero se nos acaba el tiempo, señores. Un barco se halla entre dos muelles. Entonces, tenemos el muelle 1, el muelle 2 y tenemos el barco. Dice, la distancia entre muelles es de 6,1 kilómetros. 6 kilómetros con 100 metros, si quieren. ¿Ve? Ahí está. La distancia que hay del muelle 1 hasta el muelle 2 es 6,1 kilómetros. Entre ambos se encuentra una playa situada a 3,6 kilómetros de uno de los muelles. Entonces, ahí está la playa. Le vamos a poner aquí el punto P. El punto P, que es la playa, está situado a 3,6 kilómetros. Entonces, se encuentra a 2,5. La otra playa, muchachos, se encuentra a 2,5 kilómetros. De acuerdo. Calcula la distancia entre el barco y los muelles. El barco se encuentra en este punto P. Acá tenemos el muelle 1, tenemos el muelle 2. Calcula la distancia entre el barco y los muelles. Sabiendo que el barco se dirigiera hacia la playa, lo haría perpendicularmente. Entonces, si el barco viniera a la playa, lo haría perpendicularmente. Mide 90 grados. ¿Qué distancia hay entre el barco y la playa? Nota, el ángulo que forma el barco con los dos muelles es de 90 grados. Listo, muchachos. Entonces, si nosotros quisiéramos determinar la distancia que hay del barco al muelle 1 es X por Pitágoras. Si quisiéramos determinar la distancia que hay del barco al muelle 2, también lo haríamos por Pitágoras, pero primero tenemos que calcular D. Miren ustedes, ve, similar al problema anterior. D. Y acá tenemos las distancias proporcionales en la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, nos acordamos, en el caso anterior era X, ¿ve? Era X. X cuadrado es igual a por B. A y B son las distancias proporcionales. En este caso es D al cuadrado. Es igual a ¿qué? A 2,5 por 3,6. Entonces, ¿cuánto vale D? D es la distancia proporcional del barco a la playa. Pasa sacando la raíz cuadrada. Como es D cuadrado, raíz cuadrada. Mejor lo voy a poner, muchachos. La raíz cuadrada de 2,5 por 3,6. D es igual a la raíz cuadrada de 3,5 por... No, 2,5 es. Me emocioné. 2,5 por 3,6. 3. Listo. La pregunta era, ¿qué distancia hay entre el barco y la playa? Lo contestamos. Entre el barco y la playa, o la distancia del barco a la playa, como mejor le ponen, la distancia del barco
a la playa? Es 3 kilómetros. Si nos interesaría calcular X, ¿qué cosa aplicamos, señores? Pitágoras. Y lo voy a poner simplemente acá. X cuadrado es igual a, porque miren ustedes, estaríamos trabajando en el triángulo rectángulo. D cuadrado, 3 al cuadrado más 2,5 al cuadrado. Y si queremos calcular Y, muchachos, igualito sería. Ya no pierdo el tiempo calculando eso. Capturen imagen, señores. Capturen imagen, muchachos, ¿no? Por favor, antes que capturen, lo voy a poner también acá. Y cuadrado es igual a ¿cuánto? A D, que es 3 al cuadrado, más 3,6 elevado al cuadrado. Ahora sí, por favor, capturen imagen. Y no se olviden lo que hemos demostrado en el anterior, que D cuadrado, que es la altura, es 2,5 por 3,6. Listo. Sigamos ahora el siguiente ejercicio, muchachos. Entre Sergio, de 1,52 centímetros de altura. Como todos estamos trabajando en metros, 1,52 centímetros de altura equivale a decir 1,52 metros de altura. Y un árbol, hay un pequeño charco que se refleja su copa. Entonces, el árbol, según lo que estoy viendo, muchachos, su altura, ¿cuánto mide? X. Tenemos que asumir que Sergio no está borracho. Forma 90 grados con el piso. El árbol no está chueco. Forma 90 grados con el piso. Profe, ¿qué tal no fuera 90 grados? Eso lo vamos a ver ya en trigonometría cuando trabajemos ley de senos y ley de cosenos, muchachos. Ya no trabaja con triángulos rectángulos. Calcula la altura de dicho árbol, le han puesto X, sabiendo que las distancias que separa a Sergio del lugar del charco y el árbol son de 3,2 metros y 10,7 respectivamente. Profe, pero si es 10,7, ¿por qué dice 7,5? Porque el 10,7, señores, el 10,7 es desde Sergio hasta el árbol. Ese mide 10,7 metros. Le dice, la distancia de Sergio. Sergio se encuentra acá. El charco se encuentra allí y el árbol se encuentra allí. De acuerdo, le ponemos la, ya no puede ser C, tenemos que cambiar de nombre. Le ponemos acá arriba está la gorra de Sergio y acá arriba está el pajarito parado en la parte. Recuerden, tenemos un charco. Por óptica, el ángulo de incidencia, ¿de qué está hablando? Los que juegan billar, muchachos, el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado, ¿no es cierto? La base del billar, muchachos. El ángulo de incidencia, acá le he puesto alfa, es igual al ángulo reflejado. Profe, yo le pongo 8,1, ya es otra cosa, pues señalando una cuestión elemental ya por acá, ¿no? Ya sería con rozamiento, etcétera, etcétera. Listo, alfa 90 grados. Entonces, ¿qué cosas son? Semejantes, señores. El triángulo APC o PAC
Porque se acostumbra a poner se acostumbra, no es obligatorio, el ángulo recto ponerlo al medio. Es semejante al triángulo rectángulo GSC. X en el triángulo PAC 1,52. En el triángulo pequeño 7,5. En el triángulo mayor 3,2 en el triángulo menor. Entonces, decimos que X es igual a ¿cuánto? El 7,5 pasa a multiplicar 1,52 por 7,5. Todo esto sobre 3,2. 1,52 por 7,5 entre 3,2. 3,56. Profe, tiene más decimales, pero no hay ningún problema. ¿Qué cosa? Metros. Si gusta, el árbol mide 3 metros con 56 centímetros, que nos están pidiendo. Porque ya sería con 3 decimales los milímetros, ya, porque trae el vientecito lo mueve, ya no hay que ser tan exquisitos en esos casos, muchachos. ¿Cuál era la pregunta? Calcula la altura de dicho árbol. El árbol mide 3,56 metros. Listo, muchachos. Captura en imagen, señores. ¿Ven? Es una cuestión no complicada lo que es el tema de semejanza de triángulos. Hay que darse cuenta simplemente. Antes de trabajar estos problemas, señores, quiero trabajar este ejercicio. De acuerdo, de ahí volvemos. ¿Son ciertas las siguientes afirmaciones? Por favor, escuchen. Dos triángulos equiláteros son siempre semejantes. A ver, si dos triángulos son equiláteros, ¿cuánto miden sus ángulos? 60, 60, 60. Y del otro triángulo 60, 60, 60. Si los triángulos tienen los mismos ángulos, son semejantes siempre. Entonces, eso es verdad. De acuerdo. Segundo enunciado. Los triángulos A o B, los triángulos A o B, A' o B', A segunda o B segunda, no son semejantes. Vamos a ver, señores. El primer angulito va a ser alfa. Alfa 90 grados. Si dos ángulos, alfa 90 grados, el triángulo A' B' o tiene alfa 90 grados. El triángulo O B segunda A segunda tiene también alfa 90 grados. Los tres triángulos tienen alfa 90 grados. ¿Y qué nos dice el primer teorema? Si dos ángulos son iguales, el tercero va a ser igual. Por lo tanto, va a ser ¿qué cosa? Semejante. Por lo tanto, muchachos, el triángulo A o B, el triángulo A' o B' es semejante. Y también son semejantes. Los tres triángulos son semejantes. Entonces, si dice no son semejantes, falso. Semejantes. El valor de X es 4 en este gráfico. Muchachos,
Podemos trabajarlo por dos métodos. El primero es por semejanza de triángulo. Si acá tenemos alfa, listo. Tenemos 3 centímetros y 1,5. En el otro tenemos 2 centímetros y X. Si son proporcionales, el valor de X será 4 centímetros. En el triángulo pequeño, este lado mide 1,5. En el triángulo grande, ese lado mide 1,5 más 3. En el triángulo pequeño mide 2 centímetros. En el triángulo grande mide 2 más X. En aspa, muchachos. 1,5 por 2. ¿Cuánto es, señores? Más 1,5 por X. Estoy aplicando la distributiva. 1,5 por 2. O si no, acá de frente ya lo trabajamos, señores. 1,5 más 3. 4,5. 4,5 por 2. 9. Listo. 1,5x es igual a ¿cuánto? A 6. Porque ese 3 pasa a dividir. X es igual a 6 sobre 1,5. Entonces, X es igual a 6 entre 1,5, que sí es 4. Entonces, si estos dos segmentos fueran paralelos, entonces, ¿X vale 4? Sí. Es verdad que X vale 4, muchachos. ¿De acuerdo todos? Bien. Un problemita un poquito avanzadito, que también está en sus evaluaciones. Una piscina tiene 4 metros de ancho. La piscina tiene 4 metros de ancho. Situándonos a 120 centímetros del borde. 120 centímetros es 1,2 o 1,20 metros. Desde una altura de 1,60, entonces, señores, tenemos las paredes de la piscina. Aquí, muchachos, tenemos el pastito. Y hay una persona parada a una persona de 1,60 que está parada a 120 centímetros del borde. Y observa la parte del fondo de la piscina. Esta persona se encuentra acá. Esta persona, ¿cuánto mide? Dice 1,60. Y está parada a 1,20. 1,20, 1,2, lo mismo. Pregunta, ¿qué profundidad tiene la piscina? H. Y podemos decir, tenemos que asumir que la piscina, las paredes forman 90 grados y el señor también no está borracho. Entonces, vemos
ese triángulo con este triángulo, ¿cómo son? Semejantes, señores. Planteamos entonces H, que es a 1,60, como 4 metros es a cuánto? A 1,20, señores. H es igual a 1,60 por 4 entre 1,20. 5,33 metros. 3. La piscina tiene una profundidad de 5 metros con 33 centímetros. Profundidad es de 5,33 metros. Gracias, muchachos, por haberme escuchado. Sé que están bastante atareados en el colegio también. Éxitos, señores, que todo marche bien. Muy agradecido por haber prestado atención, señores. No se olviden de ingresar al aula virtual y resolver. Son 4 ejercicios de sus evaluaciones. Aunque la semana 2 y 4 son obligatorias, ¿no? La 1 y la 2, la 1 y la 3 para practicar. Recuerden, no se van a arrepentir de estudiar. Mi abuelita decía, el saber no ocupa espacio. Éxitos, muchachos. Dejamos de compartir. Dejamos de grabar. Que todo marche